saber, ¿es necesario para todo el mundo la betaína? No, la betaína, sobre todo para la gente que come mucha carne, es ácido clorhídrico realmente. Sí, sí. Entonces, en principio no es necesario. Se supone que... Y las enzimas tampoco, salvo que consideres que lo necesitas. Porque además hay enzimas que también aconseja ella que ya puedes comprarlas con el hidrocloruro de betaína. También, claro. Entonces, pero bueno, la cantidad de miligramos es muy diferente. Sí, pero bueno, lo normal es comprarlo todo junto y listo. Y listo, vale, esa era una. Y luego, por ejemplo, las dosis que recomienda ella de los suplementos no se corresponden con lo que viene en el bote. ¿A quién se le hace caso? ¿A ella o al bote? Al bote nunca. Vale, Claro, pues, lo que hay a la venta son complementos alimenticios, es decir, cosas que tú tomas porque no tienes ningún problema. Por eso se llama complemento alimenticio. Entonces, el naturópata tiene que establecer dosis terapéuticas o dosis óptimas en función de los estudios científicos o de las necesidades. Entonces, ella supongo que dará algo, en vez de 2 al día, 6 al día. Sí, supongo, ¿no? sí. O 3, hay en caso que 3, claro. Y el bote pone 1. Exacto. Pues 3. Claro, la dosis terapéutica. Sí. Vale, y después, lo que aconseja de quinoa, trigo sarraceno y amaranto, por ejemplo, aconseja comerlo, pero en dosis muy pequeñas y muy esporádicamente. ¿Eso por qué? Porque, aunque son integrales, igual que el arroz blanco, tienen un porcentaje de azúcar también, porque son cereales. Pero bueno, no le des más vueltas, está bien. Vale. Pero compensa por lo que lleva, ¿no? Por Sí, lo bueno que está sí, ahí. en principio está bien. Vale. Y después, en el caso de que tú me habías comentado, si te saltas la dieta un día por, como hice yo este mes, que pienso volver a iniciarla completa en julio, que dijiste tomar extracto de propóleo, ¿no? Ese día. Claro, o sea, si ese día vas a alimentar las cándidas, intenta envenenarlas también. Vale. ¿Y qué cantidad, por ejemplo, de propóleo? Cuanto más, mejor siempre. Si me tomo el bote, mejor. Claro, cuanto más, mejor. Vale. Y antes y después y durante esa comida, ¿no? Vale. Y después, ya voy acabando, ¿eh? Las semillas de sésamo, lino, calabaza y todo esto, ¿es mejor trituradas o enteras? Mejor siempre darle un toque, un corte. En un mortero, por ejemplo. Sí. A ver, algunas de ellas es posible que tal como las comes, las expulses. Ahí no las vas a absorber. Entonces, aquellas que tú comas y cabes, pues tienes que masticarlas o cortarlas para que el cuerpo pueda digerirlas, básicamente. Pero en principio el sésamo se digiere bien, las semillas de lino es lo único que hay que cortar, el resto creo que... De calabaza y que se comen y se mastican y ya está. Claro, por eso. Vale, y después en la dieta Atkins, el tipo de carne a comer es cualquier tipo de carne, ya sabemos, biológica, a lo mejor menos tóxica posible, pero todo tipo, conejo, pavo... Atkins no está dentro de la dieta higienista, con lo cual Atkins solo se centra en adelgazar y en pues, diabetes y todo eso, o sea, en no meter azúcar en sangre. Entonces, no importa la mezcla de carnes, por ejemplo. No. Vale. No. Realmente, en una disociada, si mezclamos carnes, en principio tampoco debería haber problema. Pero se aconseja que, o sea, la disociada, si la hacemos solo para adelgazar, a lo mejor no habría problema con mezclar carnes. Pero la disociada no la hacemos solo para adelgazar, lo hacemos para mejorar la digestión, para optimizar la absorción, para que todo sea perfecto, no solo para no subir el azúcar en sangre. Entonces, por eso en una disociada se aconseja no combinar ni siquiera entre propios productos. En principio, luego tú puedes decirle a la persona, bueno, en tu caso puedes mezclar porque el problema no es ese, simplemente para otra cosa, ¿no? Pero en principio... Jamón serrano estaría dentro de carnes, claro. ¿Cómo? Jamón serrano. Vale. Y ya lo último, con, por ejemplo, los dolores de cabeza que surgen, y te digo por una experiencia propia. ¿Todos tenéis esto? Vale.
semana, justo antes de ir a trabajar, me entró un dolor de cabeza insufrible que es que no podía ni abrir los ojos. ¿Estás con la candidiasis? ¿Con la dieta? Sí. Vale, puede ser por ahí. Claro. Vale, pero es que no puedo ir a trabajar así, entonces no me quedó otra porque no sabía qué hacer que tomar mi ibuprofeno. En esos casos, que yo no quiero tomar el ibuprofeno, ¿qué puedo tomar? Hablaste de antiinflamatorios, que sea algo rapidito. Puedes tomar curcumina, el extracto de curcumina, Boswellia, MSM, que son los tres más así potentes. Pero bueno, yo me iría primero por la curcumina y luego por el MSM. Si tienes en casa cualquiera de los dos, yo tomaría pues a lo mejor 2 o 3 sobres si es así potente y eso, y con la candida esas cosas suelen ocurrir y gente que no se puede levantar de cama pero tremendo, y así claro. Sin más sin claro. Venir claro, eso es que se han desprendido cándidas, se han filtrado a la sangre y entonces hay una intoxicación. Cuando es así, un depurativo del hígado ahí sí que ayuda. Es decir, si no le das un depurativo del hígado a la persona y te llama y tiene esos problemas, le podemos dar un depurativo del hígado. Si estamos en la segunda fase, le podemos reducir las pastillas para atacar la cándida. Durante unos días reducir menos pastillas para que sea menos ataque y sea menos desprendimiento de toxinas. Pero son toxinas, es una intoxicación. Entonces, sí, se puede aplacar con lo que tú dices de la curcumina y el SMS. Claro, todo depende de, o sea, si es muy potente, ni el ibuprofeno te va a hacer nada, es decir, te lo tienes que pasar. Luego, si es solo de la cabeza, para mejorar la circulación de la cabeza, si tienes el ginkgo biloba en casa, pues una buena infusión del ginkgo biloba te va a ayudar, porque mejora la circulación, entonces esas toxinas acaban pasando más rápidamente y van al hígado. Entonces son truquillos que se pueden utilizar. ¿Vale? Muy bien. Habías preguntado cistitis de repetición, ¿verdad? Vale. ¿Qué es la cistitis? Vale. La cistitis o infección de orina, como se conoce de toda la vida, si paro de grabar algo me avisáis, ¿vale? Es una infección de las vías urinarias bajas de la vejiga y lo que ocurre con una cistitis es que se produce una inflamación en la pared de la vejiga causada por una bacteria. Si ocurre cada cierto tiempo, pues lo llamamos cistitis crónica. Está causada por la bacteria Escherichia coli, o lo que llamamos E. coli, que lo solemos abreviar E. coli. Esta es la bacteria que suele causar la infección de orina. Puede estar causada por otra bacteria, ¿vale? Pero en principio suele estar causada por esta bacteria. Entonces, esta bacteria vive en el colon y se puede introducir en las vías urinarias provocando la infección. Ocurre más por causas biológicas en la mujer que en el hombre. Y aquí tendríamos la vejiga y sería una inflamación de las paredes de la vejiga. Y ojo, porque la infección, o sea, una bacteria puede extenderse y subir a los riñones. Si sube a los riñones tenemos una nefritis. Nefritis. Vale, la nefritis, o sea, tú vas con una nefritis y ya te dan 2 semanas de baja. O sea, vas a pasar dolor, lo vas a pasar mal, es muy doloroso, lleva un tiempo de baja. De todas formas, con medicina natural, con todo lo antibiótico que tenemos en una nefritis, yo lo atacaría con todo y en 3-4 días hay un cambio brutal. Vale, seguimos con la cistitis, ¿vale? No la nefritis, cistitis.
¿Y qué síntomas puede aparecer? Bueno, pues necesidad de orinar constantemente. Quemazón durante la micción, que sientes que te escuece. Sensación permanente de miccionar. Dolor en la parte inferior del abdomen. Enrojecimiento de la vulva, picor vaginal. Dolor al orinar y durante las relaciones sexuales. Más raramente, pero esto ocurre también, sangre en la orina. Y si la infección alcanza los riñones, pues va a aparecer fiebre, dolor de espalda, o sea, ya va a haber mucho dolor, ¿no? Ya nos iríamos a la necesidad. Bien. Es una bacteria, no es un virus, ni es que se haya inflamado porque sí, ni es autoinmune, es una bacteria. Entonces, la pregunta es, si esa bacteria está en el colon, ¿cómo llega esa bacteria a la vejiga? Bien, pues para que llegue a la vejiga, primero lo que tenemos que entender es que la E. coli es una bacteria que suele estar en el colon y para que se extienda significa que ha conquistado todo el intestino grueso en este caso. ¿Por qué? Y a lo mejor han podido hacer delgado y es decir, se está extendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí ya nos está diciendo que la causa de esto es una mala flora intestinal. Una flora intestinal defectuosa o falta de bacterias que hace que la E. coli pudiera extenderse y multiplicarse como desee. O la falta de fibra en la dieta que haga que la bacteria pueda extenderse. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la bacteria se extiende por todo el colon, luego dice, vamos a explorar otros planetas. Y entonces es cuando sale por el recto y entonces se introduce por la uretra y ya vemos, o sea, puede causar, o sea, va por el exterior y va conquistando tejidos anexos y encuentra un agujerito y se mete. Entonces entra hasta lo que es la vejiga y podría llegar incluso hasta el riñón, ¿vale? Pero bueno, generalmente queda en la vejiga. Entonces, cuando nosotros tenemos una cistitis, lo primero que hay que preguntar es, ¿has tomado antibióticos últimamente? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que una persona le ocurre esto, le dan antibióticos y los antibióticos matan a la bacteria, o sea, la reducen realmente, reducen la bacteria. ¿Y qué ocurre? Que los antibióticos se cargan nuestra buena flora intestinal. Entonces, la poca E. coli que vaya a sobrevivir se va a multiplicar fácilmente por todo el intestino porque ahora hay menos flora intestinal normal. Entonces, hay una cistitis de repetición en el sentido de, tomo un antibiótico, mato la E. coli, sobreviven algunas bacterias de E. coli mutadas, con lo cual ya es una superbacteria. Se extiende por todo el intestino porque ahora tengo menos probióticos propios. Entonces, conquista fácilmente. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Voy otra vez al médico, me da otra vez antibióticos, vuelvo a matar la bacteria, sobrevive una pequeña parte que ha mutado, o sea, una superbacteria todavía peor, y me sigo cargando mi flora intestinal. Y entonces la bacteria dice, qué fácil es extenderse por aquí porque no hay nadie. Entonces, eso es una cistitis de repetición. ¿Cuál es la causa? Pues la causa es la de siempre. No tener tu flora intestinal que te protege para controlar la población de la E. coli. ¿Por qué no la tienes? Porque la has matado de hambre, has tomado azúcar para alimentar la E. coli y no has tomado fibra para alimentar tus bacterias buenas. Aun por encima, a lo mejor has tomado antibióticos y no has repoblado flora intestinal, entonces tienes un problema. Y el problema no solo está en la vejiga, el problema está en todo el intestino. Entonces, solucionarlo solo en la vejiga es, pues, retrasar lo inevitable, porque no has hecho un trabajo en el intestino. ¿También puede ser por relaciones sexuales? No, en el sentido de... O sea, que una de las dos personas la tengan.
generalmente, a ver, una bacterias estamos, o sea, tú tocas el estropajo y en el estropajo hay salmonela, o sea, hay estudios que indican estropajo de casa cuando lavamos los platos hay salmonela y otras bacterias. El tema es que estén lo suficientemente, que en una cantidad alta para hacerte daño, que no tengas una buena flora bacteriana y que no tengas un buen sistema inmune. Entonces, todo puede ocurrir, evidentemente. Se puede coger de cualquier sitio. De hecho, es más fácil cogerla de comida contaminada, de camiones que llevan carne y luego llevan fruta, y entonces, o sea, de cruces de cosas que hay, sobre todo en las mercancías, ¿no? Que no sabes lo que ha ido ahí antes. También muchos productos que vienen del sur de América, tipo, bueno, ahora los arándanos se cultivan aquí, antes se importaba todo de Sudamérica, y lo que ocurría es que cuando habían las lluvias subía los pozos negros, el agua salía todo por fuera y eso iba a todos los campos, entonces contaminaba todo y las bacterias viajaban por el mundo. Eso también puede ocurrir. Entonces, sí puede haber muchas, lógicamente, muchas causas. O sea, que no podemos ir al 100%, pero lo que sí sabemos es que si tú tienes una cistitis de repetición, seguramente seas tú mismo que te estés autoinfectando. Si tú me dices infección vaginal, vale, pues yo te digo, bueno, ahí sí que es más posible que tenga que ver con eso. Pero en el tema de cistitis, que es infección urinaria, lo veo más difícil en ese sentido. Bien, luego, ojito con esto. Aparte de eso, que es lo que ocurre con la cistitis, nosotros tenemos, igual que en el intestino delgado, unas células en el intestino grueso que permiten pasar algunos electrolitos y agua y bloquear lo demás. Vale, ¿qué pasa si tenemos permeabilidad intestinal en el intestino grueso? Pues y está contaminado con E. coli, pues que atraviesa directamente la sangre. Va por nuestro torrente sanguíneo y va al riñón por la vía grande. O sea, esto es entrar en el riñón por la puerta grande y luego van a la vejiga. Entonces, sí que es posible que también, si tenemos permeabilidad intestinal, que la E. coli, aparte de salir por el ano, se cuele directamente a la sangre y vaya directamente al riñón. Esto puede ocurrir. Es decir, no solo penséis en sale y entra por abajo, sino que puede entrar por la sangre. Y como la E. coli, cualquier bacteria podríamos tenerla en sangre. ¿Y qué pasa cuando te dan antibióticos, que también te ayuda a que eso se repita? O sea, a mi amiga le dieron antibióticos, pero también le dieron probióticos. Y dice que cada vez que deja de tomar los probióticos, le vuelve a aparecer. Entonces, es muy difícil tener en casa el E. coli, ¿no? Sí, eso, claro. Entonces, tendría que, a lo mejor, mantener un consumo anti-E. coli de extractos, igual que hacemos con la candidiasis, atacar la bacteria con extractos naturales antibióticos. ¿Y cuáles usaría para eso? Todo lo posible. Tomillo, orégano, árbol del té. Si el árbol del té sería en aceite esencial, en una cucharada de miel o algo así. Son 3 de los antibióticos más potentes que hay. Luego tenemos el extracto de semillas de pomelo, que también ayuda a matar bacterias. Luego tenemos equinacia, que va a subir el sistema inmune, eso también nos va a ayudar. Y luego hay ciertas cepas de bacterias que son específicas para la E. coli. ¿Todo esto lo estás diciendo? ¿Es en infusión o es en gotas? En donde tú quieras. O sea, eso es la planta. Luego, donde tú quieras. Entonces, luego, ¿qué probióticos está tomando? ¿Qué cepas está tomando? Hay cepas de bacterias que son más específicas para la E. coli. Es decir, que luchan contra la E. coli, claro. Por eso, ahí tenemos probióticos que valen 16 euros y tenemos probióticos que valen 50. Pero ¿y cómo saber qué cepa tiene? ¿Que tienen que hacer una prueba para eso? No, Porque, tú simplemente, claro, simplemente buscas en internet E. coli, espacio, bacterias, flora intestinal o probióticos,
que luchan contra la E. coli. Pero si no es Seguramente pero encuentres si- ya algún enlace para algún estudio científico donde hay cepas de bacterias que se fijan a la E. coli y que la expulsan. Pero si no es E. coli lo que tiene, ¿tú crees que eso es? Hombre, seguramente sea una super E. coli, pero a ver, o haces eso, te quedas sin nada. Es decir, hay gente que tiene infecciones de orina recurrentes que están muy mal y que han tomado más de 20 antibióticos diferentes. O sea, eso ya es, esa es una bacteria que como se extienda por el mundo, o sea, eso ya es otra cosa, evidentemente. Pero tienes que luchar, entonces, mantener tu flora intestinal sana, tu alimentación sana. ¿La dieta de la candidiasis entonces o no? Sí, o sea, una dieta de la candidiasis podría servir, solo que a la hora de atacar, atacaría, o sea, si hay una bacteria, yo ataco con todo lo que conozco. Y, o sea, y si me tengo que gastar 100 euros en productos, o sea, sobre todo cuando hay una bacteria potente. Y aquí ha ocurrido, incluso algunos han ocurrido que han bajado 10 kilos de repente porque tenían una bacteria en sangre y los médicos no encontraban nada. Pero testeando con kinesiología y tal, salía ahí una bacteria. Entonces ahí, y claro, ya tomaban vitamina C, ya tomaban a lo mejor alguna cosa y tal, y ahí vamos con todo, es decir, lo compramos todo, o sea, tomillo, orégano, árbol del té, perdón, casi me atraganto conmigo mismo, semillas de pomelo. ¿Y qué ataco? ¿Es antes de darle la dieta o haciendo los pasos de la dieta? En que empiece la dieta y ya espera el segundo paso de eliminación, dándole todo eso. A ver, primero debería de cambiar la alimentación, porque, o sea, no alimentar la E. coli, Vale, o sea, no tomar azúcar. ya se cuida bastante, ya no toma gluten, ya toma pocas frutas, Claro, pero bueno, tan específica la dieta tampoco es, simplemente que... O sea, está claro que si toma flora intestinal y mientras toma la flora intestinal no tiene el problema, ya sabemos que la flora intestinal está actuando, pero a lo mejor no son cepas potentes que ayudan o no tienen una ayuda extra con antibióticos naturales que ayudan a eliminar eso. Yo tengo una cosa, o sea, tú por lo que dices, lo ideal sería, bueno, prevenirla, si tiene una flora lo suficientemente buena, pero como para que se me ocurra. En el momento en que ocurra, por ejemplo, ¿no? La pasta de tú que puede haber riesgo de que vaya a los riñones, es urgente hacer, quiero decir, es suficiente el hacer todo este protocolo natural, pasar de los antibióticos, o sea, ¿dónde está el límite de decir qué riesgo corro entre no me los tomo y tal, o es preferible tomármelos y cargármelos? O sea, ¿dónde está? Yo en mi caso, un antibiótico lo dejo para el final, si me falla todo lo demás. Es decir, O sea, no es urgente empezar. para mí no, porque, a ver, que un antibiótico vaya a matar todas esas bacterias es casi imposible. ¿Va a quedar alguna? O sea, fíjate, una bacteria es tan pequeña, o sea, entonces, va a quedar alguna y como tenga un espacio donde pueda multiplicarse, entonces tienes una superbacteria. Entonces, yo un antibiótico lo tomaré si lo necesito algún día, que no lo he necesitado en los últimos 15 años, si lo necesito algún día, no tengo problema moral por tomar un antibiótico, pero habré probado primero todo lo natural. Evidentemente, si no tengo un duro y no puedo comprar nada, pues digo, vale, pero soy consciente de que ahí, como no empieza a repoblar la flora intestinal y a subir el sistema inmune, alguna bacteria va a quedar. Entonces, si se va muriendo y si se la cargan y tal, vale, pero como encuentren un terreno fértil para reproducirse, voy a tener problemas. Galluva. Vale, la galluva lo que hace es ayuda a las vías urinarias, ¿vale? Porque es astringente. Bueno, la galluva también se usa a veces en piedras. La galluva ayuda en las... es un poco antibiótico también, o sea, ayuda a desprender las bacterias y a eliminarlas, con lo cual la galluva es uno de los productos interesantes para las bacterias. Luego está el arándano rojo. El arándano rojo impide que las bacterias se fijen en la vejiga, por lo cual el arándano rojo es muy interesante beber mucho
ir mucho a mear, efecto lavadora, para expulsar y echar la basura, en este caso las bacterias. Incluso si eso que voy a beber tiene, imagínate, una infusión de tomillo, de orégano, o le echo algún aceite esencial, ya no es agua solamente, ya es un antibiótico por sí mismo y además estoy tomando el arándano rojo que impide que las bacterias se fijen. Y además estoy tomando la galluva que me va a ayudar a expulsar las bacterias. Joey, una vez que ya pasa todo el proceso, ¿durante cuántos días hay que continuar tomando la galluva para limpiar todo? A ver, una bacteria es muy difícil de eliminar. Es decir, cuando tú crees que la has eliminado, dale un mes más. Es como la gente que tiene hongos en los pies. Se echa un tratamiento y tal, ya está solucionado y luego... ¿Por qué? Porque es que luchar contra una bacteria es muy, muy, muy difícil. Entonces, yo le daría un mes más a cuando tú creas que lo has solucionado. Yo sí, estos días sigo haciendo desde hace una semana todos los días infusión de galluva con el epidium y algún diurético. Vale. Vale. Puedes tomar eso, puedes meter el tomillo por si en esa herida que se te ha formado es más fácil, lógicamente, que una bacteria pueda entrar al cuerpo, incluso pasar a la sangre. Entonces, pues dices tú, bueno, pues le meto un poco de tomillo o echo en el agua un poco de pues extracto de semillas de pomelo, que no sabe mal, es fácil de tomar, o el Parasit. Hay un producto que se llama, que es en gotas, Para-ST. ¿Para qué? Parasit, de Intersa, de la marca Intersa. ¿Y eso para qué es? Son un extracto de antibióticos natural. También valdría contra la candidiasis. O sea, son extractos vegetales que lleva tomillo, lleva el orégano, lleva el esencial. No me acuerdo ahora qué llevaba todo porque no lo tengo ahí, pero es un producto baratito que vale 13 euros. ¿Qué es en gotas? Sí, es en gotas. Es baratito, vale 13 euros y viene en alcohol. Y ahí le puedes meter incluso tú si quieres unas gotas más de alcohol del té, o le puedes meter una gota o dos de aceite esencial de tomillo. Si tienes aceites esenciales puedes potenciar cualquier producto muchísimo. ¿Es mejor tomar el aceite esencial de tomillo que el tomillo en, ¿sabes?, en hoja o en infusión? Seguramente sí, porque unas gotas de tomillo deben de ser, no voy a decir kilos de tomillo, pero o sea, es una destilación de tomillo. Entonces, no sé cuántos kilos para obtener un litro de tomillo, no sé cuántos kilos se necesitan de tomillo, pero a lo mejor bastante. Ahora, si es una infusión cargadita y tal, a lo mejor va bien. Habría que buscar información para contestar. Siempre que haya posibilidad de tomarlo en aceite esencial, que esté disponible, casi va a ser mejor que tomarlo en infusión. Depende, porque en aceite esencial, el aceite esencial va a flotar encima de una infusión, o sea, no es tan fácil diluirlo. Entonces, para diluir un aceite esencial en una infusión tienes que usar un medio, o echarle un alcohol, o echarle un poco de bicarbonato y luego revolverlo en el agua. Es decir, tienes que buscar también la manera de diluirlo en toda esa agua. Sí, pero pudiendo diluirlo sería mejor el aceite esencial que el propio infusión. No siempre, no quiero decírtelo con certeza porque cada planta es un mundo. Entonces, habría que ver cantidades, o sea, cuántas gotas de aceite esencial tiene una infusión de tomillo. A lo mejor media o menos, no lo sé. Pero bueno, las plantas naturales también tienen otras cosas que están muy bien, es decir, es lo que se ha usado siempre, con lo cual otra cosa es que hagas la infusión y a mayores le puedes meter también una gota de aceite esencial, que también lo puedes hacer. Demanosa. Vale, la demanosa ya estamos hablando de algo que digamos que es como una bacteria, como que no es una bacteria, ¿vale? Pero tiene unos filamentos que, digamos que enganchan la bacteria. Es decir, la demanosa no mata la bacteria, pero se la lleva. Entonces, funcionaría bastante bien, es interesante. Entonces, tú imagínate, tengo el arándano que impide que la bacteria se fije, con lo cual le va a costar mucho engancharse. Tengo la demanosa que se fija en la bacteria y va a intentar llevársela.
Y luego tengo la galluva, que también va a ayudarme a matar la bacteria. Pues ya son cosas, ¿vale? Directamente en la infección, no estoy hablando de luego en el intestino. Estoy hablando de productos en la infección. Y lo bueno de la D-manosa es que no solo funciona con la E. coli, también funciona con una pequeña variedad de bacterias, con lo cual es interesante también tenerlo en cuenta. Tomillo. Una o dos gotas. Bueno, infusión de tomillo o aceite esencial de tomillo. O tomillo en tintura, incluso lo podéis hacer. Macerar tomillo en alcohol o tomillo en glicerina. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Pero eso no se puede beber después, ¿o sí? Claro. ¿En alcohol sí? En alcohol no directamente, pero echas el alcohol en agua, como todas las plantas que vienen en alcohol. Echas gotas de alcohol en un vaso de agua y te lo bebes. O sea, todos los macerados que vienen en alcohol, o si ya eres de chupitos, lo maceras con... ¿Ya qué tomas? Whisky, vale, pues macero el tomillo con whisky, me hago un alcohol de tomillo. Me tomo el chupito. Como la guarnita de hierro. No deja de ser como lo que dice ella, aguardiente de hierro. Claro, es que es así. O sea, yo he macerado en aguardiente blanca cosas para tener extractos en casa. Entonces... se hacen mejor en vodka que no tiene sabor. Claro, en vodka es lo que preferimos hacerlo, porque el vodka es neutro de sabor. Pero en caña blanca, de aquí hecho en Galicia, pues yo he hecho macerados. Cuando saquemos nuestra gama de licores. Vale, entonces tenemos esta parte, o sea, os he dado 4 productos para luchar contra la infección en estado agudo. Y luego tenemos eso, que pensar en nuestro intestino también, con lo cual productos tóxicos para las bacterias, sobre todo evitar el azúcar, tomar cosas ricas en fibra, repoblar con flora intestinal. Seguro que hay algunas bacterias que ya son específicas para luchar contra la E. coli, seguro que la Boulardii me tiene pinta, a ver. Entonces a mi amiga le voy a hacer un cóctel con todo esto ahí, con niño, Sí, puede. Vale. Voy a hacer un experimento con ella, a ver qué sale de ahí. La salvia también es muy rica en infusión. La salvia. La sale, la descubrió ahí, que Sí, también. en ese cóctel que me dio ella. Vale. Muy bien, muy bien. La Saccharomyces boulardii, que es esta de aquí, es la que se usa cuando hay infección intestinal, cuando hemos comido comida contaminada, cuando hay diarreas crónicas y todo. Entonces, es una de las bacterias que se suele usar. Aquí dice que elimina la E. coli, habría que buscar información más contrastada, pero me tiene toda la pinta. Es decir, tiene que haber cepas más específicas para esto. Sí, consigue reducir la secreción de toxinas inflamatorias y aumentar las antiinflamatorias. Vale, aquí está ayudando a compensar la inflamación. Vale, inhibe también la adhesión al epitelio intestinal, tanto la E. coli como la Candida albicans. Entonces, todos los productos como el Enterelle Plus que lleven la Saccharomyces boulardii, me parece muy interesante para luchar contra cualquier bacteria que esté dañando el intestino.
Y luego de ahí otros probióticos. Habría que buscar cepas específicas y seguramente ya alguien ya ha creado un producto con las 4 o 5 cepas más específicas para la E. coli. Entonces es cuestión de buscarlo. ¿Cuál sería el antibiótico? Todo lo que has dicho, ¿cuál funcionaría como antibiótico? La galluva porque lo mata, sería el equivalente al antibiótico. La galluva, y el tomillo. La galluva y el tomillo. Y luego pensad, la vitamina C también va a ayudar, siempre ayuda, y luego también va a ayudar al sistema inmune. Es decir, no solo pensad en atacar, pensad en subir el sistema inmune también. Entonces, si yo subo el sistema inmune, mi cuerpo va a funcionar mejor. Entonces son varias cosas que hay que tener en cuenta. Yo hay una cosa, cuando tú empiezas a tomar vitamina C, una dosis, de ahí no debes bajar nunca, en todo caso subir, ¿no? El resto de tu vida me refiero. Pues, hombre, si un perro fabrica 40 miligramos por kilo, y yo peso 60 kilos, pues por 40 miligramos, ¿eso qué son? 2.400 miligramos. O sea, si yo tomase la vitamina C que fabrica mi perro, con 60 kilos de peso estaría tomando 2 gramos y pico. Claro, yo a la gente le digo, tómate por lo menos 1 gramo de vitamina C, y yo prefiero que tomen 1 gramo de un multinutriente a 2 gramos de vitamina C, porque al final estamos también defectuosos en otras vitaminas. Yo, por ejemplo, Y luego de ahí lo que quieras. estoy tomando 2 gramos, ¿Vale? siempre. Pero eso ya es por el resto de mi vida, ¿no? Sí. Lo ideal, me refiero, sería por el resto de mi vida, incluso aumentarlo Sí. por años. Sí, claro, o sea, si alguien a los 30 años toma 2 gramos, a lo mejor a los 40 toma 3, a los 50 toma 4, a los 60 toma 5, a los 70 toma 6, a lo mejor le va muy bien. Vale. Llegas al nivel del Captado. oso. Llegas al nivel del oso. ¿Ves? Al nivel del oso. Ah, claro. A nivel de Linus Pauling. Linus Pauling, ya hablaremos de él, pero Linus Pauling tomaba 18 gramos de vitamina C al día, que es el científico que le puso nombre a la medicina ortomolecular. Bueno, pues ese hombre tomaba 18 gramos al día de vitamina C. ¿Y eso qué tal? Eso no es algo, una sobredosis. Eso también tiene sus cosas malas, ¿no? Todo en exceso es malo. Hay que encontrar el equilibrio. Claro, pero es que él decía que eso no es un exceso. ¿No? Ya, ¿Y claro. a ti te parece que no es un exceso? Que pasar de 2 gramos o 3 o 4 a 18. Hombre, si te lo tomas de repente vas a tener una diarrea, pero si vas adaptando el cuerpo, o sea, el cuerpo va mejorando la absorción. Entonces, si el cuerpo va absorbiendo, también te está diciendo algo. Es decir, si tú llegas a los 6 gramos y a los 6 gramos ves que ya empiezas como a tener diarrea, significa que llegaste al límite de absorción. Tu cuerpo no quiere absorber más. Entonces, paras ahí o bajas. Pero es muy curioso porque cuando alguien está mal de verdad, es decir, yo me acuerdo de una alumna que había tenido una infección de muelas y tenía, o sea, se le extendió, no era muy alternativa, no quería tomar nada y se le extendió. Y llegó un momento donde fue consciente de que su vida estaba en peligro. Y yo le dije, toma lo máximo que puedas tomar. Y se tomó 25 gramos de vitamina C y no le dio diarrea. Lo normal es una persona que no toma vitamina C o que toma 1 gramo. Tomas 5 de repente y te da, porque hay un límite de absorción. Pero eso nos está diciendo, cuando el cuerpo lo necesita, amplía ese límite de absorción. Y en 3 días se curó, pero metió 25 gramos de vitamina C. ¿Cuántas pastillas toma al día? O sea, el límite, si ves que tienes diarrea, es que ya te has pasado con la vitamina C, en ese momento ya es un límite de absorción. Claro, pero si tú nunca has tomado y tomas de repente, tu cuerpo no lo espera, salvo que estés enferma. Y entonces seguramente ya absorba más cantidad. Entonces, yo iría subiendo, pero paulatinamente, salvo que haya un problema importante. Entonces, y en picos, por ejemplo, de resfriado, puedes aumentarlo. Hombre, el tema COVID, la gente cuando nos venía con COVID, nosotros le decíamos 1 gramo cada hora. Así la tomé yo. Y todo el mundo que no esperó a desarrollar mucho la enfermedad y tomó 1 gramo cada hora,
solo con vitamina C y a lo mejor algo más, en 2 días ya estaba bien, tenía un poco de tos y cosas así. Yo no me grabo cada hora, solo estuve un día mal primero. Claro. Qué pena no haberlo sabido en ese momento. Yo lo pasé fatal. Pues es eso. Yo pasé el COVID con varias gente que estaba en casa con el COVID, luego nadie me visitó, y yo. Claro, o sea, ¿qué problema tiene la gente? O sea, llevo 10 años que todo el mundo te estornudaba y te tosía encima con las gripes, y yo diciendo a la gente, ¿pero por qué no tomas vitamina C? ¿Por qué no tomas quinasa? ¡Ay, no da igual, no sé qué! Y ahora todos acojonados. Es que, de verdad. Todos hasta ahora, a partir de ahora ya no, ahora ya no. Bueno, pues eso es. Entonces, una cosa es la causa de las enfermedades, o sea, y otra cosa es el efecto. La vejiga, la infección de la vejiga no es la causa. La causa es tu disbiosis intestinal. Entonces tienes que corregir esa disbiosis, tienes que equilibrar flora intestinal. Aparte de la flora intestinal, o sea, tú, primero, nosotros tenemos una flora bacteriana. Generalmente, tú cuando ves un bote de probióticos, ves que pone. ¿Ves que pone? Lactobacillus tal, Lactobacillus cual, Lactobacillus tal, y luego pone Bifidum, creo. Bifidum tal. Los lactobacillus, generalmente, aunque no siempre, son bacterias que colonizan el intestino delgado. Y los bifidus son los que van al intestino grueso. Entonces, a la hora de elegir una marca, si yo quiero repoblar la flora del intestino grueso, voy a buscar aquellos que tengan, siempre van a tener algunos lactobacillus, pero los que tengan muchos bifidus. Y eso es coger catálogos y empezar a mirar. ¿Por qué? Porque me interesa más intestino grueso, no intestino delgado en este caso. Entonces, entre eso y que busco bacterias específicas contra la E. coli, yo diseño un protocolo bacteriano. Un protocolo bacteriano sabiendo solo dos cosas. Que necesito más que haya bastantes bifidobacterias en vez de lactobacillus en el producto y que haya alguna o dos cepas, o la doy aparte, que lleve alguna bacteria que lucha contra la E. coli, que lo buscáis en internet y rápidamente os aparece alguna referencia de algún estudio científico. Podéis copiar el estudio científico, lo buscáis en Google y ya os entra y confirmáis eso. Entonces ya es diferente de decir, no, es que tomo probióticos, a lo mejor estás tomando lactobacillus. Claro, y es mejor los bifidus, No siempre, porque hay algunos lactobacillus que están en todo el intestino. Pero en el intestino grueso no suele haber oxígeno, entonces ahí sobreviven más las bacterias anaerobias, las que sobreviven sin oxígeno. Y en el intestino delgado hay más oxígeno, entonces es diferente flora bacteriana la que hay en un lado de la que hay en otro. Entonces ya vemos que podemos personalizar. Y da igual que yo no me sepa qué bacterias son, o sea, al entender el problema, en 5 minutos busco la solución. Y cuando tengáis los catálogos de todas las marcas, es cuestión de buscar la solución. Y es muy sencillo, porque tenemos la información, porque hoy la información sobra. De hecho, el problema que hay hoy es el exceso de información. Lo que hay es que entender cuál es el problema. Si yo entiendo cuál es el problema, si yo visualizo el intestino conquistado, se pudieron colar por la permeabilidad, con lo cual incluso tomar glutamina puede ser una solución si alguien tiene una cistitis de repetición. Porque a lo mejor no está saliendo por el ano, a lo mejor es un problema de que tiene muy permeable el intestino y se está colando a la sangre. Entonces yo puedo probar de una manera, pero si veo que sigo, pues digo, no, pues voy a reparar también el intestino con glutamina. O hago la de la candidiasis y ya voy con todo. Pero a mayores en la de la candidiasis, aparte de darle los tóxicos para la cándida, le intentaría meter más cosas. Tomillo, orégano, o sea, todo lo que sea antibiótico natural que esté a vuestra disposición y que económicamente la persona pueda adaptar. Y entonces se hace una limpieza profunda. Y mucha gente, si no hace esto, tiene problemas durante años. Porque está criando superbacterias.
Vale.